Los agentes inmobiliarios desilusionados por la baja rentabilidad del mercado y están considerando cambiar de carrera. Necesito ser honesto. Comparto este video porque al publicar una oferta de trabajo en Briefs Media, recibimos una sorprendente cantidad de solicitudes de agentes inmobiliarios que ahora quieren ser escritores. Y eso no lo habíamos visto nunca en Briefs Media. Así que me dio curiosidad. Ahora, para entender lo que está pasando, tienes que entender cómo los agentes inmobiliarios ganan dinero. Los agentes inmobiliarios ganan dinero cuando la gente compra casas. Cuantas más casas compra la gente, más comisiones reciben los agentes inmobiliarios. Y ahora mismo, la gente no está comprando casas como hace un par de años. Pero hay algo aún más interesante. Entre 2020 y 2021, muchas personas se volvieron agentes inmobiliarios o conocieron a alguien que se volvió uno. Si vemos los números, más de 156,000 personas se unieron como agentes entre los 2 años, casi un 60% más que en los años anteriores. Esto proviene de The New York Times. La cuestión es, ¿por qué? Por un lado, la economía estaba estancada y el desempleo era alto. Por otro lado, los agentes inmobiliarios ganaban mucho dinero porque todos compraban casas. En 2019, la casa mediana en Estados Unidos se vendía por alrededor de $269,100, lo que significaba que si eras un agente de bienes raíces y vendías esta casa mediana, habrías ganado un poco más de $8,000 en comisiones porque en general los agentes de bienes raíces están ganando alrededor del 3% en comisiones sobre el precio de venta. En 2022, la vivienda media en Estados Unidos se vendía por $397,600, lo que significaba. Ahora, si usted es un agente de bienes raíces y vendió la casa mediana en Estados Unidos, su comisión habría saltado de $8,000 hasta $11,900 para la venta de esa misma casa mediana. Ahora, si usted hace los cálculos, lo que se ve es que esto es casi un 50% de aumento en los ingresos de la venta de esa misma casa mediana en tan solo unos pocos años, mientras que el ingreso promedio estaba creciendo tal vez un 3% al año. Así que estás ganando mucho más dinero como agente inmobiliario vendiendo esas mismas casas porque los precios de las viviendas son mucho más caros. Pero lo que es realmente importante para que usted entienda aquí, que no era solo el hecho de que la gente podía hacer mayores comisiones, es el hecho de que la gente estaba haciendo mayores comisiones porque la gente estaba comprando casas como loco durante esta era post-pandemia, donde estábamos rompiendo récords para la cantidad de transacciones que ocurren en el transcurso de un año. En resumen, los agentes inmobiliarios prosperaron mientras todos aprovechaban la situación. Esto llevó a que muchas personas se convirtieran en agentes en los años 2020, 2021 y 2022. Pero todo cambió cuando el Banco de la Reserva Federal subió los tipos de interés y encareció las hipotecas, enfriando así el mercado inmobiliario. El mercado de la vivienda enfrentó un rápido aumento de precios debido a la competencia en la compra de casas por la baja tasa de interés hipotecaria. Sin embargo, esta tasa se incrementó igualmente rápido. Como resultado, no solo se debe pagar más dinero por una casa, sino también intereses más altos sobre esos fondos. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, vamos a suponer que podrías haber conseguido una hipoteca del 3% en 2019. Ahora sabemos que 2 hipotecas del 3% se hicieron comunes en 2020. Pero quédate conmigo para este ejemplo. Si hubieras podido obtener una hipoteca del 3% para financiar una casa de $269,100 y pusiste un 20% de pago mensual, tus pagos hipotecarios te habrían costado $910 al mes en esta propiedad. Pues bien, en 2022, esa misma vivienda mediana era mucho más cara. Y ahora, en vez de pagar el 3% como antes, ahora nos estamos acercando a ese 5, 6, 7% que estaban pagando hoy. A veces más del 7%. Así que, si tienes que pagar un 7% de interés para pedir prestado tu dinero y tienes que pedir prestado más dólares porque las casas son más caras. ¿Qué significa eso? Bueno, si usted pone un 20% como lo hizo aquí y financió el otro 80%, eso significa que ahora sus pagos mensuales de hipoteca en la misma casa mediana van a ser alrededor de $2,100 al mes. Eso es mucho menos asequible que los $910 al mes que habrías tenido que pagar si hubieras podido conseguir una hipoteca más baja y un precio de compra más bajo. Por eso, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios envió una carta muy contundente al Banco de la Reserva Federal instándoles y rogándoles, en primer lugar, que dejen de subir los tipos de interés, por favor, y número 2, que por favor empiecen a recortar los tipos de interés para salvar el mercado inmobiliario, pero más específicamente para salvar a los agentes inmobiliarios y salvar sus comisiones. Recuerden, los altos precios de la vivienda no significan nada para los agentes inmobiliarios.
Si las viviendas se compran y venden porque los agentes inmobiliarios cobran comisiones, hoy estamos cerca de mínimos históricos en lo que a transacciones de viviendas se refiere. Así que, aunque los precios de la vivienda son mucho más altos, los volúmenes de venta de viviendas son mucho más bajos, lo que significa que los agentes inmobiliarios están cerrando menos tratos porque así es la economía, así que están ganando menos cheques de comisiones. Hoy en día, el cambio económico hace que muchos agentes de bienes raíces consideren cambiar de carrera. Ya no es el mismo mercado inmobiliario de hace unos años. Aunque tengo licencia como agente de bienes raíces, no trabajo como tal desde hace más de una década. Y lo que puedo decirte es que ser agente inmobiliario es duro, sobre todo al principio, porque al principio, como en cualquier otra cosa, tienes que aprender cómo funciona todo. Tienes que construir tu red, tienes que construir tu estrategia de marketing, tienes que entender cómo se cierra un trato, tienes que entender todo el proceso y empezar a ganar dinero al mismo tiempo. No te pagan. Muchas veces, las oficinas de bienes raíces te cobran una cuota mensual, incluso si no cierras acuerdos. Esto está llevando a más y más agentes de bienes raíces a abandonar su carrera debido a la disminución de los ingresos. Pero lo que permite que suceda es que los agentes de bienes raíces que son más productores tienen la capacidad de hacer crecer su cuota de mercado, porque si menos personas son agentes de bienes raíces, entonces hay más oportunidades para otras personas. Ahora, ¿qué significa esto para usted si eres agente inmobiliario y quieres seguir siéndolo? Debes entender que esto es una caída en el mercado inmobiliario. Las ventas de bienes raíces pueden ser lentas por un tiempo, pero hay oportunidades para quienes persisten. ¿Es fácil? No. Para nada. Tienes que averiguar qué deseas hacer y cómo puedes diferenciarte en tiempos difíciles. En tiempos difíciles surgen oportunidades para la innovación. ¿Cómo puedes ser innovador? ¿Cómo encontrar más listados de casas en venta? Hay menos vendedores y compradores. Pero, ¿cómo aprovechar esta situación económica para generar ingresos? Encontrar tu carrera profesional correcta es clave. Aquí hay una actualización del mercado inmobiliario. ¿Eres agente inmobiliario? Si es así, ¿qué estás experimentando actualmente? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Encuéntralos abajo. Si estás interesado en ser un inversor inmobiliario, únete a mi taller el 2 de abril. En la descripción encontrarás el enlace de registro. Usted dijo que una oferta de $500,000, que es el precio de venta de esta casa. Tal vez eso es una oferta de $530,000 o $550,000 por $580,000 o $610,000. Porque si usted recuerda un par de años atrás y las tasas hipotecarias eran bajos, mucha gente estaba haciendo una oferta de 6 cifras sobre el precio